Quiero meditar de un hombre que tuvo también un encuentro muy poderoso con Jesús. Nosotros hemos aprendido en esas 72 horas en la montaña que un hombre nunca va a perder una batalla cuando él pelea. ¿Cómo? De rodilla. Da un aplauso. Cuando él pelea una batalla de rodilla, él nunca va a perder una batalla. Y yo elegí en esa noche aquí la Biblia de un hombre que realmente hizo eso. Luchó, peleó de rodilla y recibió el milagro, la solución que él tanto necesitaba. Amén. En Marcos capítulo 5, versículo 21 dice así. Marcos 5, 21. Pasando otra vez Jesús en una barca. Bueno, para seguir la lectura, si los niños pueden pasar, ahí están ensayando para el otro domingo, la Pascua, y vamos a querer tener un cántico, presentación, pueden pasar ahí al lado, ahí, vamos a estar ahí ensayando. Dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y dice la palabra de Dios, sigue el versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestes más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino a Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto de los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él. Mas él, está hablando de Jesús, echando fuera a todos, tomó al padre y la madre de la niña y a los que estaban junto con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Qué milagro poderoso. Todo sucedió porque un papá, un hombre, peleó esa batalla de rodillas. Dice aquí que Jairo era uno de los principales de la sinagoga. Y sabemos la historia que los principales de la sinagoga fueron los que crucificaron a Jesús, mataron a Jesús. Hasta ese momento Jairo no tenía mucha importancia por Jesús, no le quería tanto porque él trabajaba en la sinagoga, él tenía un buen salario, él tenía una buena vida ahí, tranquilo. Pero el tema es que su hija se enfermó gravemente. Incluso dice aquí, la palabra de Dios dice que que su enfermedad estaba tan grave que él dice que estaba agonizando. Imagina agonizando la última y agonizando. Y era la hija de 12 años. Imagina un papá viendo a su hija agonizando, los últimos gemidos, en otra palabra, gemiendo, muriendo. Y ese papá ya no importó que era el principal de la sinagoga o algo así. Quizá estaba incluso ya con los planes de cómo matar a Jesús con los demás de la sinagoga. Pero él sabía, él había escuchado del poder de Jesús. Y dice la palabra que ese hombre salió, ¿verdad?, a buscar a Jesús. Y dice que le encontró a Jesús junto al mar, al final del versículo 22, porque su hija estaba agonizando en su casa y él salió corriendo por la calle a encontrar, a buscar a Jesús. Y dice aquí el verso 22: y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogó mucho diciendo. Un papá que peleó la batalla, ¿cómo?
de rodillas, se postró a los pies de Jesús y le rogó mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon la mano sobre ella para que sea salva y vivirá. Todo eso sucedió porque un varón, un hombre, que es el cabeza del hogar. La palabra de Dios nos dice que el hombre es como la cabeza, el líder, el responsable, el proveedor, el que tiene que llevar la frente, el que tiene que conducir, llevar la frente en todos los sentidos, en especial lo espiritual, en especial las cosas de Dios. Él es cabeza para qué, líder de qué, para liderar a las cosas espirituales, las cosas emocionales, las finanzas, llevar adelante, ir enfrente, tomar las decisiones, estar eso. Él es la cabeza, él es el líder para eso. Y ese hombre, Jairo, hizo eso. Peleó su batalla de rodillas. Cuando él ve a Jesús, se postra delante de Jesús y le ruega mucho. Ese versículo, esa partecita del versículo 23 dice: y le rogaba mucho. Como los hombres nosotros tenemos que pelear de rodillas y rogar mucho. De rodillas y rogar mucho, orar mucho, clamar mucho. Ahí está donde nosotros podemos vencer cualquier batalla, cualquier enemigo, cualquier situación, cualquier adversidad, cualquier cosa que venga contra ti, contra tus hijos, contra tu matrimonio, contra tu finanza, contra tu salud. Es de rodillas y le rogar mucho, clamar mucho. Y dice la Biblia que ese hombre hacía eso. Y en esas 72 horas tuvimos un momento maravilloso en la montaña, donde había una fogata y más como 500 hombres envuelta, cantando, adorando a la medianoche. Y la presencia de Dios venía sobre cada uno de nosotros y nos ministraba, nos tocaba. Muchos fueron sanados, muchos fueron liberados, muchos milagros, muchas transformaciones en aquella noche allá. Cada uno escuchando la presencia y clamando a Dios. Qué momento más glorioso, qué momento más poderoso. Muchos llorando y clamando. Era algo maravilloso. Y eso me hizo pensar en ese pasaje bíblico. Entonces la batalla se vence. Es de rodillas, clamando mucho. Y más, y dice que él pedía diciendo: Jesús, ven, pon las manos sobre ella para que ella sea salva y vivirá. Porque el papá ora para que sus hijos, su familia sea salva y que viva, que sea sanado, que sea restaurado, pidiendo que Dios venga y ponga su mano sobre su hija, que estaba agonizando. Y mientras eso, dice que había una multitud muy grande que le apretaba ahí, todo eso. Y dice el verso 35 que mientras estábamos hablando eso, ya vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, no moleste más al maestro. Pero dice la Biblia aquí, en el verso 36, pero Jesús, luego que oyó que se decía esto, dijo al principal de la sinagoga: no temas, pero cree solamente. El gran problema es que cuando viene gente te quieren desanimar o decir: ¿para qué te va a orar? ¿Para qué clamar? ¿Para qué molestar a Jesús? ¿Para qué? Ya tu problema está muerto, tu matrimonio, tu situación, tu vida, tu finanza, tu salud, ya no hay más solución. De repente un diagnóstico, y mirando humanamente y naturalmente parece no hay más solución. Pero para Dios todo hay solución. Para Dios no hay nada imposible. No importa la situación que uno esté. Incluso tenemos la historia de Lázaro, ya 4 días en la tumba. Y Jesús dijo a su hermana: si ustedes creen, van a ver la gloria de Dios. Pero dijeron: pero es de 4 días, ya hiede.
ya llegue. Y Jesús dijo, si crees verás la gloria. Y al hecho de creer vieron la gloria. Y así mismo Jesús resucitó a Lázaro después de 4 días, ya que estaba yendo. Porque para Él no hay imposible. No hay imposible. Nosotros vemos que no hay más solución, pero para Dios hay solución. Lo que Dios aquí enséñanos por medio de la palabra es que tú y yo no temamos, aunque la situación esté, aunque el resultado esté, las cosas estén así. Pero el temor es contrario, la fe es la desesperación, es la agonía, es estar desesperado, angustiado, atribulado, malhumorado, estar negativo, estar murmurando, estarse quejando, ¿verdad? Estar ahí sin fe ninguna. La desesperación, el temor trae un montón de cosas. Y por eso él dice, no temas, pero cree solamente, cree solamente, cree solamente, cree solamente, cree solamente. Y la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Que tenemos que hacer es escuchar la palabra, conectarnos con Dios, es estar de rodillas como Jairo. Porque toda la palabra que encontramos aquí en la Biblia, ella no es apenas algo histórico. Ella es para que tú y yo podamos aprender cómo ellos vencieron sus batallas, para que tú y yo hagamos lo mismo. Es para que tú y yo podamos hacer lo mismo. Ay, la historia allá de Jesús y eso, qué lindo, pero eso fue aquel entonces. No. Eso está claro para saber lo que sucedió, pero más que eso es para que tú y yo podamos tener la misma actitud y recibir la misma bendición. Para eso está. Entonces aquí Jesús desafía a Jairo a no temer. Y más dice verso 37 que Jesús no permitió que nadie le siguiera, sino solamente Pedro, Jacobo y Juan. Eso es muy importante, que no mucha gente te siga o te escuche o que esté en tu vuelta. Jesús no quería que nadie le siguiera a no ser Pedro, Jacobo y Juan, porque eran hombres de fe. Porque si tú te reúnes, está alrededor tuyo gente negativa, gente que ya no cree más y dice sí, no hay más solución, ¿cómo vamos a tener fe? La importancia de tener gente de fe a nuestro alrededor. Por eso dice la palabra que Jesús no permitió que nadie le siguiera, sino solamente Pedro, Jacobo y Juan. ¿Por qué? Porque eran hombres de fe. Acércate a hombres y las mujeres de fe. Porque si estamos rodeados de gente incrédula, nosotros vamos a dudar, vamos a temer y no vamos a tener resultado. Por eso Jesús no permitió que nadie le siguiera a no ser 3 hombres de fe. Y dice que él vino a la casa de Jairo. ¿Por qué? Porque Jairo invitó a Jesús en su casa. Por eso nosotros los hombres hemos aprendido que tenemos que traer la presencia de Jesús en nuestra casa, invitar a Jesús en nuestra casa, que se manifiesta Jesús en nuestra casa. Por eso Jairo invitó: Jesús, ven en mi casa, pone ahí la mano sobre mi hija, ella va a vivir. Y dice, vino a su casa. Qué importante traer Jesús en nuestra casa. Jesús se fue a la casa de Jairo. Y si cuando llegó allá, vio mucho alboroto, gente que lloraban, gritaban, desesperaban. Jesús dijo, ¿por qué lloráis? ¿Por qué lamentáis? La niña no está muerta, sino duerme. Porque Jesús hablaba de un ámbito de fe. Y la gente miraba lo natural. Entonces incluso se burlaron de Jesús. Y Jesús echó a todos afuera. Solamente llevó el padre, la madre y los que estaban con él, junto donde estaba la niña. Y dice que cuando llegó allá, tomó en la mano de la niña y dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, te digo, levántate. Y esa niña se levantó y resucitó y tuvo vida, aunque todos se espantaron. Jesús hizo un milagro porque un hombre, un papá, un varón de Dios, se puso de rodillas y clamaba mucho, oraba mucho. Fuimos desafiados, fuimos preguntados a nosotros cuánto hemos orado
por nuestra familia, con nuestras esposas. Y como dijo un varón, él no tenía ni respuesta. Él no tenía ni respuesta. ¿Por qué? Porque se cabe a nosotros orar mucho, traer la presencia, invitar la presencia de Jesús en nuestra casa. Así como Jesús echó fuera todo aquel que le oraba, alborotaba, tenemos que echar fuera de nuestra casa todo que nos trae una opresión, cosas negativas. Echar fuera esas cosas. Porque Jesús mandó y trajo Pedro, Jacob y Juan, porque eran hombres de fe. Porque si estamos rodeados de gente de fe, sí, Dios va a obrar. En esa noche, con ese desafío, así como en aquellas 72 horas, hace una hora que llegamos aquí en Santa Rita, hemos aprendido que todas las batallas se pelea, el hombre pelea de rodillas, y ninguna de esas batallas él pierde. Ninguna de esas él va a perder.